Hola a todos. Hay un experimento de física cuántica que explica lo que los sabios nos llevan diciendo más de 5.000 años, que tu mente da forma a nuestra realidad. Y hoy te lo voy a contar. Te hablo de un principio que explica muchas de las situaciones que se nos dan en nuestro día a día. Dos personas le pasan el mismo hecho y cada uno lo interpreta de forma diferente. ¿Por qué? Porque es nuestra mente la que da forma a nuestra realidad. Vamos a seguir con el módulo del universo explicando otra más de las leyes que además siempre va en paralelismo con el Kybalión y es la ley del mentalismo. Si te quedas hasta el final voy a dar unos ejemplos prácticos de cómo aplicarla a nuestro día a día como suelo hacer en todas las leyes del universo y además te cuento esa novedad que estábamos hablando que iba a salir el 9 de julio. Ahora sí, bienvenidos a otro episodio de Encuentra otra forma de vivir con Cris Belmonte. Bienvenidos al podcast de Cris Belmonte, un lugar donde descubrirás que las cosas quizás no son siempre lo que parecen, en el que empiezas a ver nuevas alternativas para transformar tu realidad y encuentras otra forma de vivir. Y cambiando de escenario, desde la playita, hoy vamos a hablar de una de las leyes que para mí es más complicada de todas, tanto de explicar como de entender, que es la ley del mentalismo, porque sabemos mucho, los que hemos estudiado neurociencia o cosas parecidas, de cómo funciona la mente, pero lo que es el principio de mentalismo, para mí es uno de los más complejos de explicar. Por eso, aunque el Kybalión es el primer principio, porque es el que lo engloba todo, lo he dejado para un poquito más adelante cuando ya hubiéramos explicado algunas de las otras leyes. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, la ley de causa y efecto, todo tiene una causa y de ahí se deriva un efecto, o la ley del espejo, que es reconocer en otro lo que puede estar en nosotros mismos, o incluso la ley de la correspondencia, de la que hemos hablado hace poco, como que el físico, ¿no? El plano físico en el día a día en el que vivimos refleja algo que seguramente esté sucediendo en otro plano, como puede ser el plano mental o el plano espiritual, y si no se reflejara en nuestro día a día no nos daríamos cuenta, me parece que es como un poco más sencillo de entender porque veo como una aplicación práctica muy clara. Sin embargo, este principio del que vamos a hablar hoy, el del mentalismo, es bastante complejo de entender porque es muy abstracto. Voy a daros mi opinión, cómo lo he entendido yo a lo largo de los años en los que lo he estado estudiando e intentando integrar, y vamos a ver si os puede servir de ayuda para enfocarlo en aquellos que todavía no lo hemos acabado de entender del todo. Y así lo dice el Kybalión. El principio de todo es mente es el primer principio que abre todos los demás e integra el todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el todo, y nunca mejor dicho. El propio Kybalión menciona que es absoluto, es infinito, es inmutable y que abarca todo lo imaginable. Vale. Estamos hablando de conceptos que son como muy abstractos, ¿no? Como que incluso el propio Kybalión menciona que la mente humana posiblemente no pueda llegar a entender del todo cuál es este principio del mentalismo, de que todo, absolutamente todo es mente. ¿Y por qué he decidido hablar de él en el podcast? Bueno, primero porque estamos hablando de todas las leyes que yo creo que son importantes conocer para poder encontrar otra forma de vivir o por lo menos para saber que existen unas leyes, como hemos mencionado infinidad de veces, al iguales que las leyes de la física, que se aplican en nuestro día a día. Creo que simplemente es por propia utilidad. Ahora, ¿cómo podemos afrontar el que todo es mente? Ya hemos hablado en uno de los episodios de la teoría del desdoblamiento del tiempo, donde se habla de una conciencia que está por fuera, en otro espacio, y que nosotros estamos en otro espacio creador y que además vivimos en tiempos diferentes, donde tenemos nuestro propio doble que vive en un tiempo con una velocidad acelerada y nosotros en un tiempo más despacio. Pues para mí, y es una opinión propia, ese todo del que hablan los sabios hace 5.000 años y del que menciona también el Kybalión, ese todo sería esa conciencia que está por fuera, que todo lo ve y que en realidad es la creación del todo. Mucha gente confunde el todo con el universo. El universo, para mí y para lo que dice el Kybalión, no es el todo, porque el universo es la creación mental de ese todo. Y menciono de que todo es mente porque así lo dice el propio Kybalión. Dice, el todo es mente y el universo es mental. ¿Qué quiere decir esto y cómo lo podemos hilar con ese experimento que he mencionado al principio, que ha demostrado de alguna manera que este principio básico o la ley del mentalismo pudiera ser probada científicamente? Bien, esto lo que quiere decir es que toda la realidad sería un constructo mental. No sé si en el primer episodio o en alguno he mencionado, creo que todavía no, a Javier Wolkoff, el que es un divulgador que habla de que la realidad sería como una especie de videojuego.
Pero no es el único que menciona que esta realidad pudiera ser un videojuego. Estamos hablando que también Elon Musk, en alguna de las entrevistas que ha dado, se le ha preguntado sobre si podía considerar que esta realidad podría ser un propio videojuego. Y respecto a esa pregunta, contesta que para él hay muchas posibilidades de que esto sea una simulación. Independientemente de que sea una simulación en el planeta en el que nos encontramos o que esto sea real o no, alguien lo ha tenido que crear. ¿Y quién lo ha creado? El todo, que es mente. Lo que se viene a decir es que somos una creación mental. ¿Y qué quiere decir eso en nuestro día a día? Bien, pues que si el creador, sea lo que sea, ese todo, ese Dios, esa conciencia, es mente, significa que es inteligente, lo primero, ¿no? Y lo segundo es que toda la realidad, tal y como la vemos, es creada por una mente y por tanto nosotros también somos una creación de esa mente universal. Bien, si es verdad que existe una mente universal, significa que estamos conectados, porque al final nosotros seríamos producto de esa mente universal. Es como si dijéramos que nosotros tenemos pensamientos y de nuestros pensamientos muchas veces, que ya lo hablaremos en la ley de la manifestación, si llevas una serie de pautas, al final esos pensamientos llevan a una acción y acaban manifestándose en este plano físico. Pues nosotros seríamos la manifestación física de esa creación mental que ha hecho el todo. ¿Y qué importancia tiene que nosotros seamos una creación mental? Bueno, pues para mí, al haber estudiado bastantes autores y haberle dado muchas vueltas al principio de mentalidad y el Kybalión, esa importancia es que si todo es mente, nosotros estamos conectados con nuestra propia mente, con esa mente universal. Si de verdad existe una sola mente que lo contiene todo, tal y como hemos mencionado, eso significa que todos estamos interconectados. Estamos conectados mentalmente y estamos conectados por dentro a través de nuestra biología. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, explicaría muchas de las cosas que nos pasan en el día a día. ¿A quién no le ha pasado el famoso ejemplo que todo el mundo menciona y no me suele gustar ser reiterativa de lo que todo el mundo ya sabe, pero a quién no le ha pasado estar pensando en alguien y que de repente esa persona te llame o encontrártela o recibir un mensaje? Eso demostraría de alguna manera aquellos que llaman casualidades o intenciones. Ya sabemos que las casualidades, según Deepak Chopra y otros muchos autores, no existen. Sería esa interconexión que tenemos, ¿no?, con el todo es mente. Bien, pongamos que efectivamente el principio del Kybalión y este experimento de física cuántica, que ahora voy a mencionar brevemente porque creo que dedicaré un podcast más largo a estos experimentos que a mí me encantan, es el experimento de doble rendija, podría decirse de alguna manera, físicos clásicos no le dan la validez en el macromundo, sí que validaría que en el micromundo, y para mí, ¿por qué lo que vale en el micro no tendría que valer en el macromundo? Demostraría que existe una interconexión entre lo que observamos y lo que al final acontece. Yo lo que quiero decir es que si pensamos que el universo es mental, vale, perfecto, somos una creación de una mente que es inteligente. Bien, segundo punto, y como recibimos intuiciones y a lo largo del día a día lo vemos, y a mí me ha pasado un montón de veces de ir conduciendo y de repente no sé por qué mover el volante hacia la derecha y de repente pasar a alguien por una moto por al lado y decir, madre mía, si llego a girar al otro lado es que me lo llevo por delante. O un montón de situaciones en las que digo, me he salvado por los pelos, son como intuiciones. Esto, hilándolo con la teoría del desdoblamiento del tiempo, sería la anticipación. Pero vayamos por partes. ¿De qué me sirve a mí saber que todo es mente y que estamos interconectados? Bueno, pues realmente para mí es busco la utilidad. Porque si todo es mente y la creación es un universo, o sea, y todo el universo es creación mental, yo quiero saber cómo interceder en esa mente o cómo conectarme con esa mente. ¿Por qué? Porque si existe un creador, ¿podré cambiar lo que está creando? ¿Podré hacerle cambiar los pensamientos que tiene? ¿O yo soy un pensamiento que simplemente ha creado una vez y ya se ha desentendido? Podría ser, eso es lo que dicen muchas teorías también, que nos han creado, ¿no? Un poco también como la religión católica que explica que, bueno, que una vez que nos ha creado, Dios mío, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y al final no es que nos haya abandonado, sino que nos dio el libre albedrío, y el libre albedrío implica que no puede participar, pero no puede participar físicamente o no quiere participar, o si le pido que participe, puede participar. Teniendo claro que el universo, según el principio del Kybalión, de la ley del mentalismo, es una creación de una mente suprema, pasando al segundo punto en el que dice que esa mente estamos todos interconectados y de ahí suceden estas intuiciones, estas
ideas que de repente te vienen, esto de que piensas en algo y de repente sucede, podría ser una prueba de que estamos interconectados. Ahora, la tercera cuestión que nos planteamos es cómo puedo interceder, cómo puedo yo manipular de alguna forma esas situaciones o esos pensamientos, ¿no? Según el experimento de doble rendija, se hizo una prueba a través de una rendija donde se pasaban, bueno, pues una serie de electrones. Si se observaba, hacían una cosa y si no se observaban, hacía otra. El hecho de la observación cambia el comportamiento de la partícula. Ya sabemos que la física cuántica se aplica al micromundo, por decirlo así, a escalas muy pequeñas como son los átomos. Y dicen que esas leyes físicas que se dan en el micromundo, en las escalas muy pequeñas, no se pueden aplicar a escalas tan grandes como nosotros, como el ser humano. Bueno, yo creo que lo que es lo que vuelve locos a los científicos. ¿Por qué las cosas tan pequeñas tienen unas leyes y las cosas tan grandes tienen otras? Están intentando encontrar un puente entre lo que se aplica a microescala y lo que se aplica a macroescala. Ahora bien, para aquellos que dicen que si estas leyes operan a niveles átomos, como nosotros estamos hechos de átomos, y como dice la gran Mariana Fresnedo, el átomo no se queda aquí, no es que la piel sea no sé, kriptonita para Superman, sino que traspasa nuestra piel y va al universo, porque esas leyes no podrían aplicarse a nuestro día a día. Si tomamos que el experimento de doble rendija se puede aplicar a mayores escalas, entonces estaríamos hablando de algo muy interesante y que nos daría esa especie de prueba científica de la ley del mentalismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy observando un pensamiento, entonces lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque todo es mente, la ley del mentalismo. Ya os dije en un episodio que no confundamos el todo es mente con la capacidad que tiene nuestro cerebro de controlar de alguna forma, si es que se puede, ya lo hablaremos, los pensamientos. No debemos mezclar estos dos conceptos que, aunque parecidos, no son lo mismo. Una cosa es que nosotros tengamos la capacidad de controlar nuestra mente a través de métodos como el método Silva o hacer ejercicios de control mental o disciplinar nuestros pensamientos o nuestras acciones. Y otra cosa es que el todo, y cuando decimos el todo es esa conciencia universal, es un constructo mental. De ahí lo podemos hilar con la teoría de desdoblamiento del tiempo. Acabo de deciros que para mí esa conciencia de la que habla el doctor Jean-Pierre Garnier, que estaría afuera, que fue el principio de toda la creación y que luego se desdobló, sería el todo. Y esa conciencia es inteligente, se ve porque, bueno, ha querido expandirse, ha querido conocerse. Eso indica que, y bueno, pues que tiene una cierta inteligencia porque tuvo un pensamiento a través del cual se crearon todas las criaturas inmortales que, según esta teoría, seríamos nosotros a una velocidad de tiempo diferente. Pero la ciencia no se queda ahí, porque cada vez hay más experimentos que nos van demostrando que la mente tiene un tremendo poder sobre nuestra realidad y que podrían acreditar de alguna forma que efectivamente si nosotros somos mente, el todo también sea mente. Estas investigaciones en neurociencia dan explicación a muchas de las situaciones que nos pasan en nuestro día a día. ¿A quién no le ha pasado entrar a una habitación sin saber nada, ni estar dentro del contexto? De repente entras a una habitación, ves a dos o tres personas y sabes, aquí ha pasado algo. Y lo notas en el ambiente. Primero porque, bueno, aunque ellos estén sonriendo y de repente entras tú en la habitación y por una sonrisa y tal, y dices, oye, aquí como que percibo que ha habido un momento chungo, estos han discutido, aquí hay un poco de mal rollo, incluso, no sé, estás con dos amigos que son pareja y de repente está todo bien, tal, no, ahora vengo, voy al baño y preguntas y dices, oye, aquí ha pasado algo, has discutido, ¿no? ¿Por qué lo sabes? Porque lo has intuido. Vale, pues vamos un punto más allá con el tema del cerebro y que de la mente. Estos experimentos en neurociencia lo que han determinado es que nuestro cerebro percibe incongruencias. Ya hablaremos de la capacidad que tiene el cerebro de poder percibir un montón de señales que nosotros conscientemente no las percibimos. Eso no significa que nuestro cuerpo no las esté percibiendo, porque nuestro cuerpo, como ya expliqué en ese experimento de Rabin, cuando hablaba también de la teoría del desdoblamiento del tiempo, Rabin ya
determinó y lo probó a través de una serie de sensores que cuando había escenas de miedo o determinadas escenas de susto o lo que fuera, nuestro cuerpo lo percibía antes a través de la sudoración. Bien, pues han seguido con ese tipo de experimentos y la neurociencia ha demostrado que nuestro cuerpo también percibe incongruencias que se le escapa al ojo humano, incluso a nuestro pensamiento instantáneo. Como por ejemplo, una persona que te está sonriendo y, bueno, pues tú solamente ves la sonrisa, pero tu cerebro está captando que a lo mejor entre sonrisa y sonrisa hay un gesto, una cara que es totalmente incongruente con lo que te está transmitiendo, una mirada que también es incongruente con esa sonrisa que te está transmitiendo. Corporalmente también tiene una posición a lo mejor como de defensa, aunque está como contándote, no sé, algo que aparentemente es como si estuviera súper confiada. Has conocido a alguien y dices, mira, no sé por qué, pero esta persona es que no me gusta. A mí me ha pasado de conocer a personas que a primera vista yo ya las he catalogado y he dicho, no me fío nada, no me gusta un pelo. Y no tengo ninguna razón. Es decir, si a mí me preguntas, pero bueno, ¿pero por qué? No sé, si es que la acabo de conocer. O sea, no te puedo dar ninguna razón congruente por la cual a mí esta persona no me gusta. Simplemente sé que no me gusta. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está denotando incongruencias en su comportamiento. Y lo que hace es que cuando denota incongruencias, deja de fiarse. ¿Por qué? Porque para tu cerebro, una persona incongruente que te manda señales de que parece muy maja, pero luego detectas posiciones, lo que hemos hablado, miradas, que deje de ser fiable para ti, porque no ves un patrón claro de comportamiento. Y necesitamos patrones claros de comportamiento. Porque no solamente tu cerebro está percibiendo esas incongruencias, sino que además realiza una interpretación de que en función de todo lo que sabe del pasado, lo que ha aprendido tu amígdala, que ya hablaremos más adelante, hace una síntesis y dice, bien, con toda la experiencia que yo tengo en el pasado, etc., y todas estas informaciones que corporalmente acabo de percibir y que el ojo humano no lo ha visto, esta persona, peligro, danger, danger, no me fío nada. ¿Y por qué estoy hablando de esta intuición relacionándolo con el principio del mentalismo? Porque eso vendría a demostrar de alguna manera lo que he mencionado al principio del todo, que estamos interconectados, que entre todos hay una información que fluye. Esa persona de la cual yo no me fío nada me está mandando una información que yo estoy captando y yo le estoy mandando una información que ella también está captando. Aparte del principio de vibración, que es uno de mis favoritos y que ya hablaremos más en el próximo podcast, y de la ley de la manifestación, por supuesto, está este principio de interconexión, en el que la información fluye a través de esa red universal de la que acabamos de hablar, en el que todos estamos interconectados por una mente universal. Os recomiendo que si estáis interesados en este principio de todo es mente, primero que lógicamente os leáis el Kybalión, que dedica parte del primer libro no solamente a hablar del principio del mentalismo, sino que también habla del todo, para que interioricéis un poquito más la importancia que tiene de que esto, toda esta realidad, sea un constructo mental y cómo podemos interconectarnos con esa mente universal. Y también os recomiendo, como siempre, que me encanta recomendar a mujeres listorras de la época, de los años 40, a Connie Méndez, igual que la Gran Flores. Connie es bueno, la representación máxima del principio del mentalismo. Tiene como unos 15 libros muy cortitos, muy fáciles de leer. Ella era venezolana e intentaba explicar al mundo hispanoparlante de la forma más sencilla posible cómo los pensamientos pueden ser modulados, y habla bastante de ese todo, esa creación. Es verdad que en aquella época, bueno, se mencionaba un poquito más, a lo mejor con connotaciones religiosas, hablando de Dios o del Creador, pero viene a decir lo mismo y a explicar cómo podemos interconectarnos con esa mente suprema. Y por supuesto, a Bruce Lipton, si nos gusta la epigenética, él mucho más científico, pero que también viene a explicar que seríamos como una especie de radio y que hay una emisora a la que nos podemos conectar, que es esa mente universal, que bueno, que podríamos enlazarlo un poquito con la teoría de Jean-Pierre Garnier, en el que dice que los pensamientos son sugeridos. Si sintonizas con la emisora FM, pongamos que esos serían los buenos, los pensamientos que te van a llegar sugeridos serían positivos. Si sintonizas con AM, pongamos, imagínate que fuera la mala, los pensamientos sugeridos serían negativos para ti y para ese plan de tu alma, ¿no?
Dicho todo esto, creo que hasta aquí el principio de todo es mente. Os recomiendo que leáis o que echéis un ojo a estos autores que hablan bastante de este principio desde diferentes perspectivas, una un poquito más simple, otro un poquito más científico, pero al final todo es lo mismo, y la importancia de que seamos conscientes de que existe una red donde todos los pensamientos están interconectados. De ahí que cuando he hablado bastante de todas estas leyes, digan que es muy importante para todos que nuestros pensamientos sean positivos porque todos están interconectados y si no, vamos a estar actualizando pensamientos que son negativos, no solo para nosotros, sino para todos los demás. Para ello os recomiendo que cada día seamos conscientes y yo es un ejercicio que he hecho, la dieta mental de Elmet, que pongamos en una mano cuáles son los pensamientos negativos que tenemos a lo largo del día. Obviamente tenemos más de 60.000 pensamientos generalmente. Imaginaros qué cantidad podría ser de negativos. Se dicen que es más del 95%, por lo cual tenemos un trabajo importante por delante, porque si de 60.000 pensamientos el 95 son negativos, imaginaos lo que estamos actualizando. ¿Os acordáis que había hablado que el 9 de julio lanzaba un proyecto importante? Este es mi libro, el libro del método For You Mes. Si os interesa, está arriba en la descripción, donde voy explicando un poquito todas estas leyes. Además, es bastante práctico, con dinámicas, con ejercicios del día a día, no solamente basados en mi experiencia y en mis certificaciones, sino en lo que para mí ha sido útil, así que os lo recomiendo un montón. Y por supuesto, también os voy a recomendar el libro que me estoy leyendo esta semana, Free Human, de Marcos Llorente, una persona a la que quiero un montón, donde vais a encontrar que es un libro, pues aparte de que es precioso por dentro, parece un libro muy sencillo, con pautas muy claras, pero con una tremenda profundidad, muy relacionado con todo lo que hablo, el desarrollo personal, pero más enfocado a la biología y al físico, una parte fundamental para que encuentres otra forma de vivir y para que vivas equilibrado. Así que hasta hoy el episodio de hoy y por supuesto nos vemos en el siguiente episodio.